Bueno, yo voy a hablar sobre los huesos del cráneo, cara y cuello. Bueno, tenemos el frontal, que es un hueso plano. Este se encarga de proteger el lóbulo frontal del cerebro y crea la forma curva del cráneo. El hueso frontal presenta dos cavidades intraóseas que reciben el nombre de senos frontales que desembocan en el meato medio de las fosas nasales. De inserción, la sutura frontonasal y la sutura frontocigomática. El parietal es un hueso plano. Su función cráneo y por lo tanto los huesos parietales es proteger el encéfalo subyacente. El parietal es un hueso del cráneo plano par de forma cuadrilátera de dos caras, interna endocraneal y externa exocraneal. Tiene cuatro bordes con sus respectivos ángulos. La sutura lambdoidea marca los bordes entre el hueso parietal y el occipital. La sutura coronal separa el hueso frontal del hueso parietal. En el hueso temporal, es un hueso plano, es el encargado de albergar los órganos que hacen posible el proceso de la audición. El hueso temporal es un hueso par y simétrico que forma la parte lateral de la base del cráneo. La sutura escamosa une al hueso parietal y temporal. La sutura mastoidea se ubica entre el hueso occipital y el proceso mastoideo del hueso temporal. La sutura temporocigomática une el hueso temporal y cigomático. Bueno, el hueso occipital es un hueso plano, forma gran parte de la porción basilar del neurocráneo y se encarga de albergar por completo el cerebelo. El hueso occipital es un hueso impar del cráneo con articulaciones y suturas, bandas fibrosas de tejido que conectan los huesos del cráneo a nivel craneal. La sutura occipitomastoidea se ubica entre el hueso occipital y el proceso mastoideo del hueso temporal. Bueno, tenemos el etmoide, que es un hueso impar, corto, compacto, central y simétrico. Este permite el paso de las fibras olfatorias para que podamos percibir los olores. Consta de una lámina horizontal y otra vertical y dos laberintos etmoidales. La lámina vertical se extiende desde el techo de la cavidad nasal, separándola en las dos cavidades nasales. Está insertado en la escotadura etmoidal del hueso frontal y ubicado por delante del hueso esfenoides. El esfenoides es un hueso irregular e impar. Ayuda a formar la cavidad del ojo. Este hueso contiene dos senos paranasales grandes, que son espacios huecos recubiertos por células que producen moco para impedir que el interior de la nariz se seque. Limita con las fosas craneales anterior y medio, y su reparo óseo más prominente es la silla turca, donde se aloja la glándula hipófisis. La posición del hueso esfenoides es única, ya que está rodeado anteriormente por el hueso frontal y superiormente por los huesos parietales y posteriormente por los huesos temporales. El maxilar es un hueso simétrico. La función principal del maxilar es mantener los dientes superiores en su lugar. El hueso temporal es par y simétrico, que forma la parte lateral y la base del cráneo. Ambos maxilares se articulan en la línea media mediante la sutura intermaxilar y forman parte del esqueleto facial superior. La mandíbula es par, corta y de forma irregular, cuadrilátera con cuatro caras. La función principal de este hueso es formar el contorno de la cara, que es el mentón y la línea mandibular, y mantener en su lugar los dientes inferiores. La mandíbula está compuesta por dos partes principales, un cuerpo horizontal y dos ramas verticales a cada lado, y el cuerpo y la rama se conectan en el ángulo de la mandíbula. Está unido por medio de la articulación temporomandibular. Bueno, en los huesos de la cara está el nasal, que es un hueso pareado. La función principal del hueso nasal es formar el puente de la nariz, los orificios nasales y proteger la cavidad nasal de los factores externos. Los huesos nasales derecho e izquierdo se unen en la línea media a través de la sutura internasal, sutura frontonasal y la sutura frontocigomático. Bueno, el vómer
Es un hueso plano, junto con el hueso etmoides, forma la porción ósea del tabique nasal que separa los lados derecho e izquierdo de la nariz. Consiste en una lámina ósea plana ubicada verticalmente en la cavidad nasal. El borde inferior del pómer se articula con los huesos maxilares y palatinos. El lagrimal es un hueso pareado. La función principal del hueso lagrimal es proporcionar soporte a las estructuras del aparato lagrimal que secretan y drenan las lágrimas. El hueso lagrimal es el más pequeño y el más frágil de los huesos del viscerocráneo. Es un hueso oval. El hueso lagrimal presenta un lugar de inserción para el músculo orbicular del ojo. Bueno, el cigomático es un pareado e irregular. Su función principal es proteger los ojos de los golpes directos y proporcionar lugares de inserción para los músculos de la masticación, como es el temporal y el macetero. Las características más relevantes del hueso cigomático es el arco cigomático. Este arco está formado por el proceso cigomático del hueso temporal y el proceso temporal del hueso cigomático. El hueso cigomático se articula con los huesos frontal, temporal, esfenoides y maxilar. Bueno, en huesos del cuello tenemos el atlas, que es el C1, es un hueso plano, permite el paso de las fibras olfatorias para que podamos percibir los olores. La ausencia del cuerpo vertebral consiste en dos masas laterales conectadas por dos anillos, uno anterior y otro posterior. Se articula superiormente con los cóndilos occipitales en cada lado del foramen magno del cráneo. Inferiormente se articula con la segunda vértebra cervical, que es la C2. El axis C2 es un hueso plano. El diente del axis tiene una función muy importante en el movimiento de la cabeza, ya que actúa como un pivote estable alrededor el cual gira el atlas y la cabeza. Es un proceso odontoides, usualmente descrito con forma de diente, de donde obtiene su nombre. Este proceso es más grande y largo que muchos de los otros reparos anatómicos que se extienden del cuerpo vertebral de C2. Se articula en el atlas superiormente y con la tercera vértebra cervical inferiormente. El C7 es un hueso plano, se carga de proteger la médula espinal y las raíces nerviosas que emergen de ella. Sostiene el peso del cuerpo, proporciona un eje parcialmente rígido y flexible para el cuerpo y un pivote para la cabeza. Las articulaciones del raquis cervical inferior poseen dos tipos de movimientos. Por una parte, movimientos de flexoextensión y por otra, movimientos mixtos de inclinación y rotación. Se articula con la C6 y T1. Bueno, yo voy a hablar sobre los huesos de la mano, articulaciones y ligamentos. Bueno, empezaremos con los huesos, que los huesos podemos observar que los que vamos a empezar a hablar son los carpianos o los carpos, que son el trapecio, trapezoide, el grande, el gancho, el pisiforme, el piramidal, el semilunar y el escafoide. Y proseguimos con los amarillos, que son los metacarpianos o metacarpos. Proseguimos con las falanges proximales, con las falanges mediales y con las falanges distales. Y proseguimos con las articulaciones. Empezamos con las articulaciones interfalangias distales, que permiten movimientos de flexión y extensión. Con las articulaciones interfalangias proximales, que permiten movimiento de flexión y extensión. Proseguimos con la azul, que es la articulación metacarpiana, que está entre el primer metacarpiano y el trapecio, que se forma la silla de montar, que permite la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circundición entre el primer y el quinto metacarpiano,
y los huesos del carpo, las articulaciones solo se desplazan ya que no hay mucha movilidad. Pasamos con la morada, que es la articulación intercarpiana, que desplaza la mano durante la aducción, abducción, flexión y extensión. Ahora la naranja, que es articulaciones de la muñeca, que es los ejes de la mano que se pueden abducir, flexionar y extender. Estas articulaciones son de gran importancia ya que nos ayuda para poder agarrar, mover objetos, para ocupar las diferentes funciones de la mano y los dedos, ya que estos cuentan con músculos y articulaciones que permiten realizar agarres y tomas de fuerza o precisión. Proseguimos con los ligamentos. Los 27 huesos están firmemente conectados por ligamentos y en el caso de los huesos del carpo estos apenas se pueden mover uno contra otro. Y los principales ligamentos son los ligamentos carpo-metacarpianos palmares y dorsales, que estabilizan las articulaciones carpo-metacarpianas, y los ligamentos intercarpianos palmares y dorsales estabilizan las articulaciones del carpo. Los ligamentos palmares estabilizan los huesos del carpo. Los ligamentos metacarpianos transverso profundo estabilizan las articulaciones metacarpofalangias. Y los ligamentos colaterales estabilizan las articulaciones metacarpofalángicas e interfalangias. Eso sería todo por el tema de los huesos, articulaciones y ligamentos de la mano. Los huesos del hombro y brazo conectan la extremidad superior con el tronco, los cuales son la clavícula, escápula y el húmero, el hueso que está situado entre el hombro y el codo. Son partes fundamentales del brazo, se llama húmero y es el hueso más largo del brazo, y por la parte de abajo del húmero va conectado el radio y el cúbito con los huesos del antebrazo, y esta conexión es posible gracias a la articulación del codo. Por otro lado, la articulación del hombro se compone de 3 huesos: la clavícula, el omóplato y el húmero. Sus hombros son las articulaciones más móviles de su cuerpo. También puede ser inestable debido a que la bola de la parte superior del brazo es más grande que la cavidad del hombro que la sujeta. Ok, hablamos ahora respecto a la escápula. La escápula es un hueso plano, triangular en la parte posterior del cuerpo. Está vale, es un solo hueso. Cumple con las funciones de lo que vendría siendo puntos de fijación para los músculos del hombro, los músculos de la espalda. Igual sirve para estabilizar y mantener el equilibrio de estos mismos, vaya. Conecta mediante la articulación escapulohumeral con el húmero. Y vendría siendo una articulación sinovial, cual permite los movimientos de aducción, abducción, flexión, extensión y los movimientos rotatorios en el mismo eje. Tiene una forma como de pelotita y pues, es la articulación principal que tiene. Igual conecta de manera indirecta con lo que vendría siendo la clavícula, pero eso lo dejaremos para el tema de clavícula. La escápula es, ¿qué puedo yo decir? Ok, continúo, pero ya no sería información que sea totalmente aprendida. Aparentemente la escápula está constituido por lo que vendría siendo el acromión,
que vendría siendo en el dibujo, en la parte de la derecha superior. Tiene fosas, la fosa subescapular, los bordes mediales, que vendrían siendo las orillas. En el dibujo se intentó representar más o menos lo que vendría siendo parte pues de los ángulos inferiores. El tubérculo infraglenoideo en su suela escapular, ahí más o menos no se ve en el dibujo. ¿Qué le podría yo decir? Está la fosa infraespinosa, que vendría siendo esas líneas que se alcanzan a ver, vaya. La representación que se intentó dar, vaya. Y bueno, el acromion, que ya pasa directamente a la clavícula, pasa por el esternón, pero bueno, eso vendría siendo parte de lo que me gustaría o lo que me gustó exponer respecto a la escápula. Buenas tardes, compañeros. Hoy yo voy a hablar sobre los huesos, funciones y articulaciones de la clavícula. Pues aquí, como vemos, a nuestro compañero le hicimos un body paint, y esta imagen que se ve aquí es sobre la clavícula. ¿Qué es la clavícula? Este es uno de los huesos principales de la articulación del hombro. La clavícula sostiene el hombro elevado y hacia atrás, y junto con el omóplato y la articulación acromioclavicular ayuda a aumentar la estabilidad y la fuerza del hombro. La clavícula también protege nervios y vasos sanguíneos que se extienden del cuello al hombro. En esta imagen les voy a decir un poco de las articulaciones de la clavícula. Está la articulación acromioclavicular. Esta está entre la extremidad acromial de la clavícula y el acromion de la escápula. Ligamento acromioclavicular. Y también está la articulación esternoclavicular. Esta está entre la extremidad externa de la clavícula y el manubrio del esternón. Después podemos observar aquí podemos observar la cara superior lisa en la porción media, rugosidades para inserciones musculares en la porción medial. También está la cara inferior, impresión de ligamento castoclavicular, tubérculo conoideo, extremidad medial, carilla articular external, extremidad lateral, carilla articular acromial. Esto sería todo por mi tema. Gracias.